Y siguiendo con la línea que estamos trayendo como equipo pastoral, ampliando los fundamentos bíblicos. Y tenemos nosotros que afianzarnos a través de la palabra para hacer defensa de la misma palabra, pero no tanto para hacer defensa, sino para accionar a través de la palabra. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios, todos, hasta los que han venido por primera vez, porque si no tienen a Jesucristo en su corazón, es que el Espíritu Santo les ha traído para que escuchen la palabra y a partir de hoy se afirmen en su vida espiritual. Y cuando nosotros entendemos el llamado, entonces debemos de decirle al Señor: Señor, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Nosotros tenemos cosas para hacer y tenemos que salirnos de la línea de la cotidianidad. Es decir, a veces nosotros nos enrutamos en tantas cosas de este mundo que no nos dejan accionar en las cosas que el Señor nos demanda. Y eso es lo que nosotros estábamos hablando el domingo pasado a través de Jeremías en el capítulo 9 del versículo 23 al 24, que eran los capítulos base, el capítulo base. El Señor estaba reconviniendo al pueblo porque habían dejado ese primer amor y se habían olvidado de Él, porque ellos habían ido cautivos allí se me va la palabra ya, a Babilonia. Y entonces unos de las tribus, 10 de las tribus desobedecieron y se fueron en sentido contrario a lo que el Señor estaba marcando. Y entonces Dios reconviene allí al pueblo que ya había tenido palabra para que volvieran a Él. Y hoy esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones también como equipo pastoral está en Hechos capítulo 8, versículo 4 al versículo 15. Y si lo leemos nos vamos a dar cuenta de que Dios llama a personas que son neófitas para que estas personas, con el sentido y el amor de Él en el corazón, puedan ejecutar su obra. Y vamos a hablar sobre un hombre llamado Felipe. Felipe es un chico diácono. Y si quieres averiguar sobre Felipe, tendrías que ir a leerte Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 vas a encontrar cómo Felipe es llamado para servir dentro de la congregación. Se reunieron aquellas personas que tenían un cargo dentro de la congregación y hubo dentro de la congregación una dificultad de desatención de las mujeres viudas y aún también de todas las cosas dentro del templo. Y ellos se reunieron y han dicho: tenemos que escoger a personas idóneas para que puedan atender las necesidades de la iglesia. Entonces esta palabra viene para cada uno de nosotros, porque nosotros debemos de atender las necesidades de la iglesia. Aunque uno sea neófito, debe de tomar la palabra y ponerla por obra. Ahora, Felipe fue escogido a través de unos hombres que oraron para imponer sus manos sobre él, sobre un grupo de personas, porque eran 7 diáconos que habían sido escogidos, dice allí en la palabra, no en esta que vamos a leer, sino que les estoy dando una introducción para que puedan entender, donde Felipe formaba parte de esos 7 diáconos. Y esos 7 diáconos tenían algo en común espiritualmente. Esos diáconos tenían que tener buen testimonio. O sea, la persona que va a servir debe dar buen testimonio. 2, la persona que va a servir y es escogida debe ser llena del Espíritu Santo. Eso lo dice en Hechos capítulo 6, versículo 3 y también en el versículo del 6, el versículo 5. Entonces, cuando el Señor escoge a personas, las escoge con unas características. La llenura del Espíritu Santo es importante porque el Espíritu Santo es el que exalta el nombre de Cristo.
El Señor Jesús, cuando iba a irse de esta tierra, le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador para que permanezca con vosotros para siempre. Entonces nosotros, los llamados, aunque seamos neófitos, tenemos el Espíritu Santo que nos va a acompañar hasta la eternidad. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pues entonces nos llenamos de algo también que del Espíritu, la sabiduría. Y no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios por el poder del Espíritu Santo. Qué bonito. Y entonces Felipe cumplía con estas condiciones. Felipe daba buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, él tenía sabiduría, ¿vale? Y con todo esto, con estas condiciones, él y sus otros 6 compañeros iban a servir en la iglesia. Y nosotros vamos a servir en Nueva Vida, Madrid, o en cualquier congregación Nueva Vida que haya en el mundo, con las condiciones que la palabra nos da. ¿Vale? Nosotros. Ahora, si leemos nosotros aquí en Hechos 8, por favor, del versículo 5 al 15, creo que lo tengo. La palabra nos lleva, del 4 al 15, nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quiénes habían sido esparcidos? Fueron esparcidos los escogidos de Dios. ¿Dónde? Los que habían sido escogidos allí en Israel, en Jerusalén. Estaban en Antioquía y ellos fueron esparcidos, o sea, que les sacaron de la tierra, pero cuando Dios hace mover a las personas que son escogidas, suceden cosas grandes y poderosas. Vamos a prestar atención a lo que sucede. Vamos para el 5, por favor. Entonces Felipe, del que les estaba hablando, que era un diácono, que tenía unas características, descendió a la ciudad de Samaria. Aquí ya Felipe estaba, él movido por el Espíritu Santo, y predicó de Jesucristo. Mira las condiciones que tiene una persona que es llamada por Dios. Vamos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Qué tremendo el compromiso que tenemos nosotros como congregación. Tremendo compromiso. Entonces, a través de esa palabra, vemos que el Señor quiere que cada uno nos involucremos en su obra. Que tú y yo seamos representantes de Él aquí en la tierra. Porque cada uno somos portadores de su gloria. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Ninguno de los que se encuentra aquí, ninguno, ya puede decir, o sí puede decir, pero si no lo hace, se convierte en persona desobediente. No puede decir que no lo sabe. Cada uno de los que estamos aquí hoy lo sabemos ya, porque lo acabo de leer, porque la palabra es la que direcciona al que tiene fe. Y el que tiene fe
tiene el poder y la autoridad para generar milagros, para accionar a través de las señales, para estar bajo las manifestaciones de Dios. Felipe lo entendió. Felipe, un hombre llamado y escogido por Dios, pero separado por el hombre para que el hombre impusiese las manos, pero al imponer las manos el hombre estaba siendo señalado por Dios mismo. Cuando nosotros somos separados por Dios, entonces entramos en dos cosas, en una cosa que podemos hacer legalmente: creerle a Dios y poner la palabra por obra. Eso lo podemos hacer nosotros espiritualmente, pero personalmente o humanamente nosotros mismos podemos hacer cosas en nuestras propias fuerzas. Si nosotros accionamos por lo primero que les acabo de leer, creerle a Dios y poner la palabra por obra, entonces empieza una manifestación del Señor en la vida de cada uno. El Señor a cada uno de nosotros nos demanda a través de su palabra. Lo sabemos ya. Hoy lo estamos sabiendo. O ya lo sabemos a través del tiempo, cuando los predicadores predican, cuando tú abres la palabra, cuando el Señor te despierta por el Espíritu Santo y debes de orar, cuando la palabra viene a tu vida a través de revelación, a través de un profeta, a través de un maestro, ¿vale? Nosotros lo sabemos, entonces tenemos una responsabilidad. Cuando viene la palabra, nosotros nos afianzamos. Este tiempo en la congregación Nueva Vida Madrid y en todas las congregaciones que hay en el mundo entero de Nueva Vida, estamos trayendo temas para afianzarnos a través del poder de la palabra, para poder conocer a Dios. Porque si tú quieres conocer a Dios, y si quiero conocer a Dios, lo tengo que hacer a través de la palabra, para que se revele el poder de Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Felipe, él se apoderó de la palabra y entendió lo que decía Juan en el capítulo 8, versículo 32, que nos dice que cuando conoce uno la palabra lo hace a uno libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces, cuando conocemos a Jesucristo, Jesucristo en mi vida y en tu vida trae libertad. Nos rompe cadenas, ligaduras y ataduras. Cuando nosotros conocemos la libertad en Jesucristo, empieza el Espíritu Santo a hacer su trabajo en el interior. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el interior, entonces empezamos a brotar y a ser fuentes como ríos de agua viva. Porque la palabra nos dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y el río de agua viva se llama Jesucristo. Jesucristo es el río de agua viva. Pero ese río de agua viva va acompañado con el Espíritu Santo, porque también el agua es símbolo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo entró al bautizo y Juan lo estaba bautizando, salió del agua y vino el Espíritu Santo y lo tomó. ¿Sí o no? Entró el Espíritu Santo en forma de paloma, para que, no es porque no lo tuviese, Jesús ya lo tenía. Lo que pasa es que se tenía que manifestar así para que la gente lo viese. Es decir, cuando nosotros tenemos ese llamado y asumimos ese llamado y esa responsabilidad, se tiene que notar que somos cristianos. Se tiene que notar por la manera de hablar. Se tiene que notar por la manera de caminar. Se tiene que notar por la acción que tú tienes para influenciar en el territorio donde el Señor te pone. Felipe lo tenía claro. Felipe tenía todo eso claro. Y ahora lo vamos a apoyar en unos versículos bíblicos que lo tenemos también aquí en Hechos de los Apóstoles. Y vemos cómo Felipe entendió que a través de la palabra todo se puede conquistar terrenalmente. Hay personas que dicen como cristianos que es imposible.
Eso quiere decir que esa persona aún todavía no ha nacido para Cristo. Porque la palabra nos dice que el que es nacido en Cristo Jesús, todo lo puede hacer. Cuando nosotros nacemos realmente en Jesucristo, pueden venir dificultades y me puedo enfrentar con cualquier circunstancia, y yo me enfrentaré, o tú te debes de enfrentar, o todos los que entendemos con el poder de la palabra nos enfrentamos a cualquier circunstancia o dificultad con el poder de la palabra. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto, allí fue llevado para ser tentado. ¿Saben qué pasó? Se defendió con el poder de la palabra. Jesús en ese momento era 100% hombre, pero como hombre sacó la palabra, y a través de la palabra el diablo tuvo que retroceder. Recuerden que el diablo también conoce las escrituras. Es un ángel caído, pero conoce las escrituras, y siempre te va a tratar de desviar con una palabra sutil, donde tú tienes que estar preparado con tu mente para entender de dónde viene esa palabra. Muchas personas están metidas en muchas dificultades y creen que tienen razón al ejecutar cosas, pero están siendo desviadas porque dicen que escucharon la voz de Dios. Pero cuando van a tomar la decisión y van a hablar con uno está viendo, esa decisión que están tomando no es de Dios. La persona está esperando a que uno les avale humanamente para decirle: no, está bien la decisión que estás tomando. Pero va uno con la palabra y le dice: mire, la palabra me dice esto, la palabra te está diciendo esto, tú debes de tomar una decisión. Y cuando la palabra viene y confronta a esa persona, la persona dice: no, es que Dios me habló. Eso quiere decir que esa persona tiene prepotencia y es orgullosa y prepotente. Y entonces eso que el diablo le estaba susurrando no es de Dios. Por eso nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra. Felipe lo tenía claro. Felipe, el hombre escogido por Dios a través de la imposición de manos de los hombres del presbiterio, viene y entiende que él mismo tiene que predicar la palabra. También entiende Felipe que él debe de accionar bajo la autoridad de Cristo. También entiende Felipe que él debe de hacer crecer el reino de Dios. Tres cosas tenemos que entender nosotros a través de esta palabra que leímos. Número uno, que nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Todos los que estamos aquí tenemos que predicar la palabra. No quiere decir de que tú vas a venir aquí y te vas a subir a un púlpito. Ojalá todos subieran a un púlpito. Sí, todos tenemos que predicar la palabra. ¿Dónde? Desde el púlpito de tu casa, desde el púlpito del supermercado, en el púlpito en la calle, del púlpito del metro, del autobús, de la empresa. Ahí se predica la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas leíbles. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Se necesita hombres y mujeres con una disposición en el espíritu para ser portadores de la gloria de Dios. Queremos crecer como congregación. Queremos crecer en los grupos de vida. Queremos crecer en los grupos de discipulado. Queremos que se afiance la familia. Queremos que se afiance los jefes. Queremos que se afiancen las personas que conocemos. Pues entonces nosotros debemos de accionar con el poder de la palabra. La palabra tiene que salir por tu boca. Pero no para señalar, no para contender, no para dividir, sino para unir. Porque el Señor no nos da la palabra para contender ni dividir, nos da la palabra para unificar lo que Él nos está demandando. Cada una de las personas que hemos sido compradas por la sangre de Cristo, independientemente de la denominación cristiana que sea, todos tenemos el deber de formar el cuerpo de Cristo, porque formamos el cuerpo de Cristo. La palabra nos dice que nosotros somos el cuerpo donde Él es la cabeza, y donde la cabeza piensa, nos mueve y hace mover las manos, los pies, los dedos, la boca, los oídos, la nariz, hace mover cada una de las partes del cuerpo de Cristo. Donde esté el cuerpo de Cristo, allí se tiene que notar la bendición y la unción de Jesucristo.
Y eso somos nosotros, portadores de su gloria. Felipe lo entendió y hoy lo debemos de entender nosotros. Felipe también entendió, número 2, que él debía de accionar con autoridad. Recuerden que lo leímos, que Felipe al orar, los demonios salían, los enfermos se sanaban. ¿Sí o no? La persona venía a los pies de Cristo. La gente estaba ávida por recibir esa palabra. ¿Cómo no tenía el poder? Felipe sí lo tenía. Lo tenía porque había sido delegado. Es decir, cuando un líder o un pastor ora por ti y ese pastor es una persona o ese líder es una persona escogida y da testimonio de vida, permite que impongan las manos sobre tu cabeza porque está transfiriendo unción para que tú te levantes mayor que él y el Señor haga mayores cosas que las que el pastor o la persona líder haya hecho aquí en esta tierra. Porque la palabra nos dice que mayores cosas que las que Jesucristo ha hecho haremos nosotros, pero no olvidando de que todo viene del cielo a través de Jesucristo por la unción del Espíritu Santo y que nada de lo que nosotros tenemos en la parte ministerial es nuestro, es del Señor. Cuando nosotros accionamos en la autoridad de Jesucristo, las personas donde tú te encuentres, allí esas personas se van a inquietar. Wow, qué tremendo. El testimonio me lleva a mí a tener autoridad. Primero que le dije es, el testimonio con la palabra, eso arrastra la autoridad. Y cuando se arrastra la autoridad, las personas están, no están oyendo, están escuchando, escuchan. Se inquietan. De pronto en el momento no dicen nada, pero cuando tú estás solo o sola por ahí, te llaman, porque las personas se sienten vergüenza, como sentimos un día nosotros. Cuando a mí me predicaron del evangelio, ¿yo qué voy a cambiar? Yo no quiero herir con esto a ninguna persona ni a los que están en este momento en la internet. Pero yo estaba en la iglesia católica muchos años, muchos. Y ayudaba en la iglesia católica hasta los 16 años. Y me estaba preparando para ir a un seminario, para ser un cura. Wow. Pero cuando yo estaba ayudando en la homilía y estaban dando la Eucaristía, vino una chica y me miró. Esa no era mi mujer, todavía no. Y tampoco era mi mujer. Vino una chica, me miró y yo me puse rojo. Y yo dije, esto no es para mí. Misericordia del Señor. Entonces yo seguí mi vida. Y entonces el Señor, cuando yo tenía 27 años, vino a mi vida. Y yo le decía a la persona que me presentó a Jesucristo, decía, no me molestes tanto. ¿Cómo estás? Me llamaba yo, ¿qué tal? Bien, si me vas a hablar de Cristo, te cuelgo el teléfono. Y así estuvimos más o menos como 7 meses. Yo colgando el teléfono y esa persona llamándome. Pero el Señor es misericordioso. Él es fiel. Él conoce el momento. Por eso esta palabra es para ti, porque Él conoce tu momento y tú estás aquí porque es el tiempo de Dios para tu vida. Como les estaba diciendo, entonces llegó el Señor a mi vida y me pongo como ejemplo a través de Felipe y estaba como una moto. Pero yo no daba testimonio de Cristo porque la palabra aún todavía no estaba en mí. ¿Cuántos de los que están aquí aún la palabra no está en él? Sí, tienen deseos, pero aún Jesucristo no es fuerza de acción en él. En el interior todavía no brotan esos ríos de agua viva porque son ignorantes en la palabra, tienen ganas, pero no hay acción. O la acción que tienes en sus fuerzas, como lo dije yo al principio.
Y entonces yo quería que la gente viniera a Cristo en mis fuerzas. Pero me daba vergüenza andar con la Biblia y la guardaba en una bolsa. Hasta que me descubrieron. Porque la bolsa se me rompió. Era una Biblia grande, pesada. Y entonces las personas se reían de mí. Y yo dije un día, yo no me voy a avergonzar más de ser cristiano. Y cuando tomé la decisión de decir que no me avergüenzo más de ser cristiano, el Espíritu Santo empezó a transformar mi interior. Y hasta el día de hoy corren ríos de agua viva a través de mi vida, como también así lo hizo Dios con Felipe, en el nombre de Cristo Jesús. Y a partir de ese momento el Señor nos da la autoridad y me da la autoridad para hablar con denuedo la palabra y para vivir a través de ella. Y a partir de ese momento el Señor empezó a ejecutar y a hacer cosas a través de mi vida sobre la vida de personas. Les hago un comentario, así también. Cuando empecé yo a orar por las personas, ya tenía ganas, conocimiento de la palabra, y entonces fui y oré por una persona y en el nombre de Cristo Jesús decreté la palabra. ¿Sabe qué pasó con esa primera persona que yo oré por ella? Se murió. Pero yo seguí con fe. Y después de 20 días me volvieron a decir: hey, evangelista. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Me dice: hay otra persona que está enferma. No pasa, la primera se murió, pero voy por el segundo intento porque no hay quinto malo. Cuando fui y oré también por esa segunda persona, ¿sabe qué pasó? Gloria a Dios, se murió. Y entonces yo me estaba decepcionando de mí. Pero el Señor me dice: Joaquín, no es en tus fuerzas, es en mi poder. Tú entra a tu cuarto a solas y el Padre que te ve en lo secreto te va a exaltar en público. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo le daría un fuerte aplauso ahí. No para mí, sino para el Señor. Porque el Señor habla. Y entonces los demonios tienen que temblar cuando la persona en Cristo Jesús se levanta a través de la palabra y se levanta con la autoridad de Él. El demonio tiene que retroceder porque la palabra nos avala. La palabra nos dice a nosotros que cuando resistimos al diablo, él huye de nosotros. Pero que él volverá, pero va a encontrar a un hombre y a una mujer fortalecidos en Cristo, firmes en Cristo, para que se vuelva a ir a donde quiera irse. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús lo venció porque Jesús resucitó. Jesús resucitó y lo hizo por ti y por mí. Y nos dio autoridad y dejó al diablo en evidencia. Y esa palabra se la tienes que recordar cuando estés pasando momentos de dificultad. Cuando te estés enfrentando a diferentes pruebas, tú le vas a decir a esas circunstancias: Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Enfermedad, Jesucristo venció. Ahora se puso de moda la depresión. Ahora no solo las mujeres dicen: es que estoy depresiva, sino los hombres. Porque, escuchen lo que les voy a decir: una mujer de oración hace que se levante un hombre de unción. Pero una mujer deprimida hace levantar a un hombre depresivo. Porque los espíritus se traspolan. Nos reímos, pero es verdad. Entonces nosotros, como tenemos descubierto todo eso, le vamos a decir a todos esos afluentes de maldad que vienen a impertinar la mente, a confundir los pensamientos, le vamos a decir que Jesucristo habita no solamente en tu corazón, sino que gobierna tu mente, que transformó tu mente. Porque una mente transformada en Cristo Jesús hace de que las circunstancias y la acción, la atmósfera cambie, y cambia en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, a partir de hoy, esta congregación nos vamos a levantar con la palabra y con la autoridad en Cristo Jesús. La gente de Madrid, gloria a Dios, la gente de Madrid te tiene que conocer a ti como una persona que marca diferencia. Felipe marcó diferencia y las personas
oían, lo veían y veían las señales y los milagros que estaba pasando a través de esta persona y decían: nosotros queremos tener lo que Felipe tiene. ¿Y saben qué tenía Felipe? Llenura del Espíritu Santo. ¿Saben qué tenía Felipe? Amor por la obra, porque sabía y entendió quién fue el que lo llamó. Tú y yo tenemos que tener claro eso. ¿Quién nos llamó? Sed por la palabra. Todos los días como mínimo. El Pastor Tomás es muy sencillo. Me encanta. La pastora también, pero la pastora es más profunda. Pero el Pastor Tomás es muy tranquilito y dice: aunque tú cuando tomes la puerta de tu casa y la vayas, dice: Señor, acompáñame. Pero yo estoy con la pastora. Lee la palabra. Todos los días. Todos los días. Levántate antes. Dirigido por el Espíritu Santo. Toma, no un libro al azar, no. Aquellos que son neófitos, empieza a leer Juan, el Evangelio del amor. Bien. Y si no entiende esa palabra, se acerca a un hombre o a una mujer que disciernan la palabra. Pero nosotros como cristianos, los que ya llevamos años, tenemos que decirle al Espíritu Santo: guíanos a través de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, para que acercarnos a las personas que no entienden la palabra, y nosotros con la palabra, con la unción, con el poder, orar por ellos, cuidarlos a ellos y hacerlos crecer para que puedan conquistar la tierra que el Señor les ha dado por heredad. Wow. Miren, me quedan 4 minutos y todavía me queda 1 hora. Pobre partido de fútbol. Escuchar. Ya nos vamos. Escuchar. Entonces viene la palabra. Leo la palabra. Y aunque tú no entiendas la palabra, la misma palabra se va a revelar para tu vida. Toma la palabra. Aunque no entiendas la palabra, si la entiendes, mejor. Porque vas a tomar versículos, capítulos, y lo vas a rumear. Y lo vas a hacer vida para tu vida y para la vida de aquellos que necesitan que tú ores para tener vida. Tenemos una responsabilidad nosotros como personas cristianas, como cuerpo de Cristo. Felipe lo entendió. Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, iba hacia un lugar y el Espíritu Santo le habló y le dijo: acércate a ese hombre que está leyendo la palabra. Y ese hombre no tenía idea de lo que allí decía en Isaías 53, porque lo estaba leyendo. Venía el hombre etíope de Jerusalén, de haber estado en una reunión como la de hoy, y salió de allí con la Biblia en la mano, pero no sabía lo que estaba leyendo. Y Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, porque tenía la palabra, porque tenía unción, porque tenía determinación, porque escuchaba la voz de Dios, se dirigió hacia este hombre de Candace. Y este hombre le dijo: no entiendo lo que estoy leyendo. Y Felipe, con discernimiento, con la autoridad de Cristo, le dijo: yo te voy a decir qué es lo que el Señor está hablando aquí. Y le habló sobre Jesucristo. Isaías 53, la entrega de Jesús, el sacrificio del Cordero. Y se le abrió la mente al hombre etíope. Y cuando se le abrió la mente al hombre etíope, Felipe quedó sorprendido. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en el lugar justo, preciso, haciendo lo que Él nos demanda, el Espíritu Santo a nosotros nos sorprende. ¿Saben qué pasó? Sorprendió Dios por el poder del Espíritu Santo a Felipe, que se la conocía a todas, pero eso no la vio llegar. El Espíritu Santo le dijo:
a través de la boca de ese hombre: ¿qué me impide bautizarme? ¡Wow! Por llevar la palabra, por ser obediente, Felipe vio cómo el Señor tocó el corazón de ese hombre y le dijo: no solamente quiero la palabra, yo quiero bautizarme. ¿Qué me impide? Y Felipe ahí sí la vio venir por el Espíritu Santo y dijo: nada. A veces nosotros nos interponemos en la relación de Dios con la persona que va a salvar, porque cree que lo sabemos todo. A veces vienen personas: ya vine a tocar. ¡Calla! Te doy 5 minutos, ¿vale? Escúcheme. Felipe, ¿saben qué fue lo que dijo Felipe? Porque él entendía la palabra y tenía unción. Recuerden lo que les dije al principio: palabra, unción y hacer crecer el reino. Cuando Felipe se acerca a él y el Espíritu Santo lo sorprende, viene con esa palabra, el etíope de Candace, y le dijo: ¿qué me impide el ser bautizado? Y Felipe, lleno del Espíritu Santo, sin tener nada malo en su corazón y en su mente, sin tener religiosidad en él, le dice: nada impide de que tú hoy seas bautizado. El Señor quiere hoy, con esta palabra, romper toda la estructura religiosa que nosotros como pueblo cristiano evangélico manejamos. Que se vaya todo pensamiento religioso, todo señalamiento, que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios. Que la acción que nosotros estamos teniendo marque diferencia en todo lugar donde Él nos permite estar. Que nosotros brillemos con luz propia. Que nosotros seamos sencillos y humildes. Y que al reconocer el poder de la palabra que hay en cada uno de nosotros, al saber que tenemos autoridad y poder, hagamos crecer el reino de Dios. Porque el reino de Dios sufre violencia, y los valientes como tú y como yo lo arrebatamos. Vamos a arrebatar a las personas que están perdidas. La vamos a arrebatar en el nombre de Cristo Jesús. Y necesitamos empezar con la oración, porque Felipe oraba. Felipe pasaba tiempo con el Señor. Felipe tenía relación con el Señor Jesús. Felipe tenía ese acercamiento con Jesús, y el Espíritu Santo lo avivó hasta que él murió. Felipe mismo, antes de morir, predicó sin cesar, sin cansarse, sin renegar. Felipe siempre estaba con autoridad, porque él tomó de aquellos que le enseñaron. Los discípulos de Jesús, los primeros, fueron los que explicaron la palabra, y Felipe lo tomó. Felipe lo entendió. Y hoy nosotros, los que estamos aquí, vamos a accionar como Felipe. Yo quiero que te pongas en pie, con tus ojos cerrados, que podamos orar en un momento. Esto es una cosa de creer, de accionar, de ser determinantes, de permitir que el Espíritu Santo te lleve a todo conocimiento, a toda verdad, a toda autoridad. Que el Espíritu Santo aún encienda más el fuego. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Cumple con tu ministerio a cual fuiste llamado, llamada. Y hoy te digo a ti, hombres llamados Felipes, mujeres llamadas Felipas, que están en este lugar, pónganse en su mano derecha, en su corazón.
y dígale al Señor: aquí me tiene, Jesús. Yo quiero ser como Felipe. Y si aún tú no estás sirviendo, le vas a decir: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, que tú, como aquellos 7 diáconos que fueron escogidos para servir, me des esas características de hombres y de mujeres que quieren servir, Señor. Permíteme dar buen testimonio en el lugar donde tú me permites estar, Señor. Permíteme, Señor, ser lleno del Espíritu Santo, de tener sabiduría. Permíteme, Señor, influenciar a multitud de personas. Que las personas, Señor, a través de mi acción, puedan escuchar y puedan ver las señales que tú haces a través de mi vida. Dile: Señor, haz señales a través de mi vida.